Una mamá de Nuevo México sale a trabajar un jueves normal, pero nunca llega a entrar. Todas sus cosas están aquí en la casa, pero ella no está, y no es propio de ella no llamar a casa para avisar y dejar su bolso y su teléfono. Desaparece, dejando atrás su auto, llaves, medicamentos y ambos teléfonos celulares. Por varias razones no creo que se haya ido por su cuenta. Meses después, sus restos son recuperados en un terreno federal aislado, donde una investigadora privada descubre una gran cantidad de evidencia solo después de que la escena oficial del crimen es cerrada. Creo que todos quedaron bastante sorprendidos cuando empezaron a encontrar lo que encontraron. Y pronto su lugar de trabajo pasa a ser el centro de la investigación. Algo estaba pasando a lo que simplemente no teníamos acceso. Esto es Escándalo presentado por Law and Crime. Soy Sierra Gillespie. El Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México guarda parte de la información más restringida de Estados Unidos, secretos nucleares confidenciales a los que solo tienen acceso quienes cuentan con el nivel más alto de seguridad. Según lo que se ha informado, Melissa Casillas no tenía acceso a esa información. De hecho, anteriormente le habían rebajado su autorización de seguridad, por así decirlo. Y aún así, el tren de las teorías de conspiración sigue avanzando, y quizás con buena razón. Porque cuando Melissa Casillas condujo al laboratorio el 26 de junio de 2025, no fue a trabajar. En vez de eso, desapareció. Pasaron meses sin respuestas hasta que sus restos fueron recuperados en tierras federales. Y fue entonces cuando las teorías de conspiración realmente se intensificaron. ¿Cómo llegó Melissa a esa propiedad aislada sola? ¿Por qué ambos de sus teléfonos celulares fueron borrados completamente y les hicieron un restablecimiento de fábrica? ¿Cómo es posible? Detectives experimentados pasaron por alto mucha evidencia clave en la escena. ¿Cuál es la causa de su muerte? Y sobre todo, ¿la muerte de Melissa está relacionada con las desapariciones de otros científicos de alto perfil? Algo estaba sucediendo de lo que simplemente no sabíamos nada. A solo 35 millas al noroeste de Santa Fe, Nuevo México, se encuentra el Laboratorio Nacional de los Álamos. Fundado en 1943, el laboratorio se encuentra en la cima de la meseta Pajarito, aislado de cualquier calle concurrida o zona de mucho tráfico. De hecho, Roberto Oppenheimer eligió este lugar específicamente por su aislamiento a principios de los años 40, considerándolo el sitio perfecto para desarrollar el Proyecto Manhattan. Desde entonces, el Laboratorio Nacional de los Álamos, o la ANL para abreviar, ha albergado algunos de los secretos más importantes en la historia de Estados Unidos, la mayoría de los cuales son tan confidenciales que nosotros, el público, ni siquiera sabemos de ellos. Nuevo México en general tiene esa reputación. Desde la creación de la bomba atómica hasta el incidente de Roswell en 1947, que desató teorías de conspiración sobre extraterrestres. Quiero decir, incluso revisando los archivos de ovnis, ves que Los Álamos se menciona mucho, porque yo diría que en los años 40, en los 50, muchos de los avistamientos venían de la zona de Los Álamos, Albuquerque, Nuevo México, y no solo los veían los civiles. Los veían personas que trabajaban en Los Álamos, que tenían, ya sabes, una formación impresionante en este tipo de cosas, una educación increíble, ya sabes, trabajaban en la Fuerza Aérea, trabajaban en el Departamento de Defensa. Así que yo diría que sí, este es un lugar muy conocido y respetado que guarda muchos secretos del gobierno. Y eso plantea una gran pregunta. ¿Hay algo que no nos están diciendo? ¿Podría haber secretos ocultos en el caso de Melissa Casillas? En 2025, Melissa Casillas, de 53 años, vivía en Rancho de Taos, Nuevo México, con su esposo, Mark, y su hija, Sierra. Tanto Melissa como Mark trabajaban en Lanle, viajando diariamente desde su casa hasta el laboratorio en Los Álamos. Para ser clara, Melissa no era científica, sino asistente administrativa. Aquí está el abogado de su familia, David Adams. Ella trabajaba como asistente administrativa en el laboratorio. Sabes, no tenía un papel como científica. Su autorización era limitada, así que no estoy exactamente seguro a qué tenía acceso. Según Lauren Conlin, la reportera de la MAG, que fue la primera en dar a conocer esta historia, Melissa había perdido recientemente parte de su autorización en el laboratorio. Ella era asistente administrativa en Los Álamos y según se informa, estaba teniendo algunos problemas en el trabajo. No sé cuáles eran esos problemas, pero algo sí provocó que en algún momento perdiera su autorización.
Así que no sé si su familia, ya sabes, ¿no? Su familia no descarta nada, pero no necesariamente creo que ellos piensen que está relacionado con información clasificada porque ella perdió su autorización. Creo que podría ser, ya sabes, una variedad de cosas, supongo. Ella era responsable, ya sabes, de organizar reuniones, de la documentación, de asegurarse de que llegara a las manos correctas. Pero su familia, al menos la familia con la que hablé, no sabía mucho sobre su día a día. Debo decir que, ya sabes, Melissa era, o al menos parecía ser, según su Facebook, una cazadora entusiasta. Creo que en algún momento ella y su esposo tenían un canal de YouTube sobre, ya sabes, sus excursiones de caza y tenían un negocio. Hice una verificación de antecedentes y en un momento me sentí perpleja por la gran cantidad de apartados postales, pero investigando más a fondo parece que ella, de nuevo, sí tenía varios negocios. Esto volverá a salir más adelante. La pasión de Melissa y Mark por la casa. Pero, de más está decir, no está claro a qué exactamente tenía acceso Melissa dentro del laboratorio. Y tampoco está claro por qué le habrían quitado algún tipo de autorización. Lo que sí sabemos con certeza es que el jueves 26 de junio de 2025, Melissa se presentó a trabajar en el laboratorio como de costumbre, pero curiosamente no entró. Según The Guardian, Melissa y Mark compartieron el auto desde su casa hasta el laboratorio, como lo hacían casi todos los días. A eso de las 6:15 de la mañana, Melissa dejó a Mark antes de decirle que ese día tenía que trabajar en otra parte del campus. Pero en vez de ir a esa área, Melissa dio la vuelta y manejó más de una hora de regreso a casa. Su hija Sierra informó haber visto a Melissa alrededor de las 7:45 de esa mañana. Cuando Sierra le preguntó a su mamá por qué estaba en casa, Melissa dijo que olvidó su gafete del trabajo. Pero solo eso no tiene mucho sentido. También hablé con una empleada en Los Álamos. Todo eso de que Melissa olvidó su gafete y por eso se regresó a casa. Esta empleada dijo que ella había olvidado su gafete varias veces antes. Solo vas a seguridad y te dan un gafete temporal. Así que algo estaba pasando de lo que simplemente no estamos al tanto. Poco antes de la 1, en punto de la tarde, Melissa conduce hasta el trabajo de Sierra para dejarle un sándwich para el almuerzo de su hija. Según The Guardian, Sierra dijo que Melissa parecía callada, pero en general normal. Más tarde, Sierra le dijo a Dateline, cito, puede que haya estado un poco más callada, pero aún así, nada que me tomara por sorpresa. Poco más de una hora después, a las 2:18 p.m., un amigo de la familia reportó haber visto a Melissa caminando sola por la carretera estatal 518 de Nuevo México. Iba hacia el este cargando una mochila. Cuando terminó la jornada laboral, Mark esperó en el laboratorio a que Melissa pasara por él, pero ella nunca llegó. Entonces, un compañero de trabajo le dio un aventón a casa y lo dejó ahí alrededor de las 5 en punto. Casi todo en la casa parecía estar en su lugar. El auto de Melissa estaba estacionado en la entrada. Sus 2 teléfonos celulares están adentro, junto con su bolso, identificación, cartera y su medicamento diario. Todo está donde debería estar, con una excepción. Melissa ha desaparecido. Es entonces cuando Mark llama a la policía para reportar la desaparición de Melissa. No podemos localizar a mi esposa. No hemos sabido nada de ella en todo el día desde que se fue al trabajo. Fue esta mañana. Fue la última vez que la vi en el trabajo. Mi hija la vio como a la 1. Todas sus cosas están aquí en la casa, pero ella no está y no es propio de ella no llamar a casa para avisar y dejar su bolso y su teléfono. Al inspeccionar más de cerca, ambos teléfonos de Melissa habían sido borrados, completamente restablecidos a la configuración de fábrica. Parece que su teléfono ha sido, mi hija dice que parece que lo restablecieron, pero ya sabes, así que buscamos por toda la casa, en toda nuestra propiedad. No podemos encontrarla ni nada y no sé qué hacer. El carro en el que estaba estacionado aquí en la casa. Las llaves están aquí. La casa estaba cerrada con llave. Todo está aquí. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que ella vino de lo positivo. Llegó a casa. El carro estaba aquí estacionado en el patio. Las llaves están en la mesa de la cocina. ¿Cómo se llama ella? Soy Melissa Casias. Y llamamos al hospital para ver porque, o sea, ya sabes, si no hay nadie ahí, ya sabes, en absoluto así. Porque pensamos, bueno, tal vez si le hubiera pasado algo y todo está aquí, entonces nadie podría identificarla. ¿Y lo único que dijiste que se llevó fue su teléfono? Ella no se llevó nada, ahora está dejando su teléfono y todo aquí, y ella siempre se lleva sus cosas con ella. Mi hija estaba tratando de rastrear su ubicación y ellas siempre se rastrean entre sí, pero su teléfono está borrado. Lo que no entendemos es que ella nunca habría borrado todas las fotos y toda la información de su teléfono. Todas estas cosas juntas simplemente no tienen sentido.
Si Melissa se hubiera ido voluntariamente a algún lugar, ¿por qué dejaría cosas importantes como su identificación y su cartera? Sin mencionar su medicamento, que es muy necesario. Se informó desde el principio que Melissa, cuando se fue, se llevó su medicamento para la tiroides, su rizador y su cepillo de dientes. Yo tomo medicamento para la tiroides, tomo Synthroid, ya lo he dicho antes, lo necesito para vivir. Si quiero vivir una vida saludable, necesito eso. Entonces, ¿por qué te lo llevarías si solo, ya sabes, planeabas quitarte la vida? Algo estaba pasando. Los días se convierten en semanas y todavía no hay señales de Melissa. Su familia inmediata, su esposo Mark y su hija Sierra se sientan para una entrevista con Dateline de NBC donde anuncian que creen que Melissa se fue por su cuenta. Pero el resto de la familia de Melissa, su padre y sus hermanos, tienen una reacción completamente diferente. Su esposo había publicado una declaración en Facebook diciendo que creía que ella se fue por su cuenta. Y por un momento me dejé llevar por eso, pensando, está bien, voy a respetar al esposo, voy a respetar a la familia. Pero mientras tanto, la mamá de Melissa, su papá, su hermana, su sobrina, ellos no creen que ella se haya ido por su cuenta. Ellos no creen que haya ninguna razón en el mundo para que ella dejara a su hija, quien era su mejor amiga. Melissa amaba ser mamá, era una madre maravillosa. Mientras la familia no está de acuerdo sobre lo que pudo haberle pasado a Melissa, el público en general no puede evitar conectar el caso con el de otros científicos desaparecidos. 10 científicos desaparecidos con acceso a información clasificada. Esto ha sido noticia nacional durante meses. El número ahora supera la docena de personas, ya sea desaparecidas o muertas, todas involucradas en el mundo de la defensa, la investigación nuclear y el espacio. En abril, el Comité de Supervisión de la Cámara exigió oficialmente información al FBI, queriendo saber si existe alguna conexión real entre todos estos casos. Y con eso, las teorías de conspiración en línea se han desatado, desde encubrimientos de ovnis hasta espionaje de servicios de inteligencia extranjeros y un ataque calculado de Rusia o China. Y aunque nada de esto se ha comprobado, aún nos lleva a la pregunta que todos nos hacemos. ¿La desaparición de Melissa está relacionada con la de esos otros científicos desaparecidos? Es difícil decir que no porque hay cosas en común. O sea, el estado de Nuevo México en sí, diría yo, es un gran punto en común aquí. Y el hecho de que, ya sabes, hubo otro empleado en específico que desapareció. Él estaba retirado de Los Álamos, pero desapareció. Melissa desapareció. General Neil McCaslin. O sea, él tenía conexiones con el Departamento de Defensa, por supuesto, trabajó ahí, desapareció en Nuevo México, o sea, podría seguir hablando. Es solo que me cuesta trabajo aquí porque sí supe por la Policía Estatal de Nuevo México la semana pasada y esto tiene que ver con McCaslin. Esto fue, lo escuché el viernes. Me dijeron que actualmente no hay nada que respalde que el General McCaslin esté vinculado con algún otro científico desaparecido. Y yo les dije, parecen estar muy seguros de eso. ¿Han hablado con otras agencias? ¿Ya saben qué está pasando? Y pregunté específicamente, ¿han hablado con agencias en Los Ángeles, Los Álamos? Ya saben, lo único que respondieron fue, sí, hemos hablado con otras agencias. Y en este momento no vemos ninguna conexión. Por ahora no lo sé, pero simplemente no quieren entrar en detalles. El abogado de la familia, David Adams, tiene una opinión un poco diferente. Mi opinión al principio, antes de estar involucrado y ver que había tanta gente involucrada en la lista de científicos de todo el país o personas que han trabajado en laboratorios, sí, parecía haber una fuerte correlación con eso. Muchas personas desapareciendo y eso tiene un gran impacto en este caso porque ella trabajaba para los laboratorios nacionales. Pero después de involucrarme y aprender más, no sospecho que sea parte de una conspiración más grande. Diré que en el ámbito local ha habido varias llamadas que han sugerido alguna conspiración local del lado gubernamental. Y cuando digo conspiración, ya sabes, personas que han llamado alegando que se ha sobornado a gente en ciertas situaciones. Y yo no creo nada hasta que lo veo y puedo corroborarlo yo mismo. Pero algunas de estas llamadas nos han llevado a otras líneas de investigación, por así decirlo, en cuanto a investigaciones que hemos realizado. Eso me haría querer profundizar mucho en algunas de estas conspiraciones locales que se han sugerido. Así que nuestra esperanza, por supuesto, es que las autoridades hablen con esas personas para que tengamos un entendimiento claro de si la información que pueden proporcionar es precisa o no. En resumen, ¿podría haber una conspiración más grande aquí? Tal vez,
Si los teléfonos celulares restablecidos a configuración de fábrica y los medicamentos recetados no sugieren algo sospechoso, la ubicación de los restos de Melissa realmente hizo que las teorías de conspiración se dispararan. El 28 de mayo, una excursionista que caminaba por una zona apartada del Bosque Nacional Carson se topa con una escena impactante. A lo largo del área de McGaffey Ridge, la excursionista descubre restos humanos y junto a ellos una pistola. Además, esta zona no es muy transitada. De hecho, está completamente fuera de los caminos habituales. Le pregunté a la excursionista que la encontró, ¿en esa área específica, en esas coordenadas, hay mucha gente? No, es un lugar muy, muy remoto. Hasta se me puso la piel de gallina al decir eso. Es muy desolado porque el Bosque Nacional Carson tiene millones de acres. Es como, creo que vi, o cuando estaba investigando, este Bosque Nacional es como 2 o 3 veces el tamaño del estado de Rhode Island. Y esta área específica donde la encontraron es remota, dejémoslo así. Puedes acceder a esta área por la carretera 518 donde Melissa fue vista por última vez caminando, así que se puede llegar de esa manera. Pero de nuevo, tienes que ir bastante lejos. No está justo al lado de la carretera para nada. Así que es desconcertante. Y la ubicación de los restos de Melissa no era solo un bosque nacional cualquiera. De hecho, estaba en tierras federales. Encontrar su cuerpo y ver lo aislada que estaba y como aquellos que subieron ahí probablemente dirían, sería casi imposible subir ahí sin ayuda o sin tener agua o comida para llegar porque el terreno es tan difícil y tan remoto. Y luego que ese terreno resulte ser tierra federal, sabes, también es algo único en sí mismo. El 30 de mayo, la Policía Estatal de Nuevo México hace el anuncio escribiendo en un comunicado de prensa, cito, a través de la coordinación con la Oficina del Investigador Médico, OMI, la persona ha sido identificada plenamente como Melissa Casillas, la persona desaparecida. La causa y la manera de la muerte aún no han sido determinadas. Los restos serán sometidos a un examen antropológico adicional por parte de la OMI. Pero aquí es donde las cosas toman otro giro más. El 1 de junio, la familia de Melissa publica esta declaración. Dice, cito, confirmamos que los restos encontrados en Río Chiquito son de Melissa. Habrá más información próximamente, pero lo que podemos decirles ahora es que fue localizada en un área que ya había sido registrada anteriormente. Esto es mucho que asimilar. Nuestros corazones están llenos de dolor y tenemos toda la intención de seguir buscando respuestas para obtener justicia. Y eso es una gran revelación. Los restos de Melissa fueron descubiertos por un excursionista cualquiera en un área que ya había sido registrada. Fue más o menos al mismo tiempo que la familia de Melissa se puso en contacto con David Adams para pedir ayuda. Fui contratado por el lado materno de la familia, ya sabes, los padres de Melissa y la hermana, y he investigado muchos casos de asesinato anteriores, específicamente casos de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en el pasado. Y soy un ex fiscal federal que también se enfocó en crímenes contra mujeres en mi trabajo anterior. Así que muchas veces doy presentaciones en conferencias por todo el país y en una ocasión un investigador estaba en la conferencia y me conectó con la familia y aprendí bastante rápido que solo basándome en las cosas que vi en la investigación podía ser útil tratando de supervisarla y con suerte tratar de generar impulso para que se hicieran las cosas correctas, ya que seguía siendo una investigación activa. En junio, los investigadores privados regresaron al área del Bosque Nacional Carson, donde se descubrieron los restos de Melissa. Y nadie podría haber esperado lo que encontraron. Sí, lo que pasó fue que las autoridades contactaron a la familia después de que encontraron a Melissa y les proporcionaron las coordenadas de dónde estaba e indicaron que la escena del crimen ya había sido liberada y que no había nada más que hacer. Así que la familia, junto con un equipo de búsqueda y rescate de Four Corners, subieron al área solo para ver dónde estuvo ella por última vez, sin realmente esperar encontrar nada. Y creo que todos se sorprendieron bastante cuando empezaron a encontrar lo que encontraron, incluyendo, ya sabes, huesos. Por supuesto que un perro, ya sabes, al menos dio indicios de que podrían ser huesos humanos. Ya sabes, basado en el entrenamiento del perro, pero eso lo determinará el antropólogo. Y el propio papel, algunas cosas que identificamos como posible material biológico, sangre en el suelo, su ropa, ya sabes que también parecía estar hecha trizas. Había algunas partes de la ropa que también parecían tener posible sangre, una agujeta allá arriba.
Un envoltorio también está allá arriba, así que cada cosa que pueda servir para un análisis de ADN y vincularse a alguien o algo, creo que es súper, súper importante en casos como este cuando no hay ninguna otra evidencia. Así que esa escena del crimen es vital. Bueno, es bastante preocupante que la Policía Estatal de Nuevo México no haya recuperado esta evidencia, especialmente porque se encontraron huesos adicionales. Quiero decir, también tenían perros ahí. Un familiar me dijo que los perros estaban olfateando los huesos como si fueran restos humanos. Entonces, pues ahí está, había ropa, van a analizar esta ropa. Al parecer había sangre en la ropa. De hecho, creo que no puse eso en mi historia. Creo que esto es una información nueva porque hablé con un familiar después. Y sí, había sangre en la ropa y además había pedazos de papel rasgados cerca. Y la hermana de Melissa estaban comparando la letra con la de Melissa en casa. Oh, ya sabes, creo que su sobrina mencionó que Melissa le había escrito algunas tarjetas o algo así y decían, esto parece la letra de Melissa. Así que el equipo de búsqueda obviamente es muy profesional. Recogieron esa evidencia como debían y se la entregaron al abogado, quien la entregó a la Policía Estatal de Nuevo México. Así que supuestamente, o mejor dicho, según se dice, la policía ahora está incluyendo esta evidencia en su investigación junto con la OMI para determinar la causa y la forma de muerte. Porque, o sea, las dos sabemos que debería incluirse. En la escena, las investigadoras encontraron lo que creían que eran fragmentos óseos adicionales, varios mechones de cabello, algunas prendas de ropa y misteriosos pedazos de papel triturados. Definitivamente tengo mucha curiosidad por ver cómo los antropólogos forenses, ya sabes, y sus hallazgos del OMI ayudan en eso también. Pero solo el hecho de que se encontrara papel cerca de ella que estaba rasgado, triturado o cortado, sea cual sea el caso, y que estuviera tan claro como lo estaba 11 meses después de que desapareció. Dado el hecho de que hay tanta lluvia y nieve en esa zona, parece muy poco probable que el papel mostrara esa escritura tan claramente después de tanto tiempo. He hecho muchas preguntas aquí, como que le di seguimiento al bufete de abogados de la familia Cassius o al bufete que están usando. Creo que es Parnell y Adams. Y estoy esperando una respuesta porque quiero saber qué tan cerca estaba esto del árbol y de las coordenadas, como dónde la encontraron. ¿Estamos hablando de yardas, pies? ¿De qué estamos hablando? O sea, quiero saber, ¿la ropa estaba esparcida por ahí? Es que tengo muchas preguntas sobre cómo fue que se encontró todo esto, ya sabes, cómo se halló todo. Por supuesto, quiero ver la sangre en la ropa. Quiero dárselo a nuestro amigo Joe Scott Morgan, quien puede, ya sabes, determinar un posible patrón, pero simplemente aún no he recibido respuesta. El simple hecho de encontrar, ya sabes, toda la evidencia adicional que se encontró una semana después de que se cerró la escena del crimen y después de que, ya sabes, se hizo una revisión exhaustiva de esa área, sin duda eso levanta aún más señales de alerta. Una cosa que al menos he identificado, que no puedo asegurar con certeza porque no la he probado, pero ya sabes, parece que hay algún tipo de bolsita para tabaco, por ejemplo, que se quedó ahí arriba. Varios tipos de pelo, no soy un experto, pero ciertamente parecen diferentes tipos de cabello y en algunas situaciones incluso parecen pelo de animal. Y todo eso, ya sabes, cada pequeña pista que puedas encontrar en una escena del crimen es súper útil y puede ser la pieza clave de evidencia más adelante que identifique a alguien que pudo haber estado ahí. Así que someter eso a un análisis forense es increíblemente importante. Entonces, ¿cómo es posible que investigadores diligentes simplemente pasaran por alto toda esta evidencia la primera vez? Así que me comuniqué con la Policía Estatal de Nuevo México el lunes. Y sabes, antes de esto, yo estaba muy impresionada con su tiempo de respuesta. Fueron rápidos, estaban interactuando conmigo. Ellos decían, ya sabes, era la oficial de información pública con quien hablaba. Y ella me decía, estoy consiguiendo todas estas respuestas para ti. Y esto fue hace como una semana cuando informé por primera vez que no había proyectiles en su cráneo. Pero vi toda esta información y pensé, no, tengo que saber por qué se les pasó esto. Pero es como dijiste, o sea, tal vez no pensaron que era importante, pero no sé qué, sabes, tal vez estaban. Y de nuevo, esto es solo especulación. No creo que las autoridades trabajen así, pero tal vez vieron la escena y dijeron suicidio, suicidio, suicidio. No necesitamos hacer nada más. O sea, ¿verdad? Especialmente cuando ya sabes, durante mucho tiempo se tuvo la narrativa de que Melissa, entre comillas, se fue por su cuenta.
Así que siento que todo esto tal vez le dijo a la policía, no necesito investigar más. Esto aplica en general a las fuerzas del orden en todos los ámbitos. Sabes, lamentablemente hay una larga historia de no investigar ni procesar adecuadamente los crímenes contra las mujeres. Sabes, la mayor parte de esa historia está documentada en la Ley de Violencia contra la Mujer, en cuanto primero a las tasas desproporcionadas de violencia, pero también al hecho de que una de cada tres mujeres dirá que ha sido abusada en su vida. Y luego tienes que pensar en el tema de la falta de denuncias. Todo eso nos lleva a ser más conscientes de que tenemos que adoptar un enfoque más informado por el trauma al realizar muchas de estas investigaciones. Y en mi experiencia, cuando alguien no está haciendo esas investigaciones iniciales como debería desde el principio, definitivamente no vas a ver resultados. Grandes investigaciones cuando se trata de personas desaparecidas y asesinadas de nuestras comunidades también deberían ser investigaciones de primer nivel. Así que creo que la parte inicial es simplemente que yo creo que realmente hay una falta de compasión en la forma en que se llevó a cabo la investigación. Y creo que eso se refleja a lo largo de toda la investigación. Yo mismo he recibido llamadas de personas que han dicho que dejaron mensajes en la línea de denuncias esperando que les devolvieran la llamada. No necesariamente información concluyente, pero sí información que sería valiosa para llevar a cabo una investigación completa en un caso que fue noticia nacional. Cuando se trataba de alguien que desapareció y que trabajaba en, ya sabes, algunos laboratorios federales, y por eso, ciertamente hay una expectativa de que esto debería hacerse con mucha más experiencia y minuciosidad cuando se trata del aspecto criminal. Pero aún así, ya sabes, dado el hecho de que ella trabajaba en un área que ha sido de atención nacional en muchas ocasiones anteriores, ciertamente querrías prestarle atención. Y francamente, dado el hecho de que la encontraron en tierras federales y tenía ese trabajo, ya sabes, yo habría sospechado y esperado que el FBI hubiera estado involucrado al menos en parte de la investigación inicial. Y según tengo entendido, ni siquiera participaron en acudir al lugar donde la encontraron y no han hecho mucho en este caso. Y yo habría esperado que hubieran estado más involucrados considerando esos factores. Más allá de esta nueva evidencia, se reportó que hubo contaminación de la escena del crimen por parte de los primeros en responder. Había una cáscara de naranja que obviamente también fue una señal de alerta inicial y después supimos que las autoridades indicaron que eso provenía de alguien de su propio equipo policial. Habiendo sido fiscal anteriormente y habiendo revisado muchas escenas del crimen, ciertamente no quiero que ocurra ningún tipo de contaminación en una escena del crimen donde se deje algo cerca. Lo harías, quiero decir. Mi esperanza y expectativa, al igual que la expectativa del público en general, es que esté libre de cualquier residuo dejado por las fuerzas del orden, así que simplemente no cause ningún problema. Y así, al menos podemos decir con certeza que las fuerzas del orden dirían que la cáscara de naranja es de ellos. La buena noticia es que toda esta nueva información ha sido proporcionada a las fuerzas del orden y la investigación sobre la muerte de Melissa sigue abierta y en curso. Inicialmente, la respuesta de las fuerzas del orden fue que, wow, esto es sorprendente porque creemos que tenemos el 95% de, ya sabes, de todos los restos de la señorita Melissa con nosotros. Así que fue sorprendente ver que se encontrara algo allá arriba, porque entiendo que había al menos 7 personas del equipo de las fuerzas del orden que habían investigado esta escena del crimen, lo cual creo que todos ellos podrían atestiguar. Estaban súper cansados y agotados para cuando llegaron, simplemente por el terreno que tuvieron que atravesar para llegar ahí, pero definitivamente es preocupante que fueran un poco indiferentes con todas las pertenencias que se encontraron allá arriba, como si no fuera tan significativo. Y habiendo revisado casos donde a las familias se les ha privado de esa oportunidad de analizar con métodos forenses los materiales encontrados en la escena del crimen, ¿sabes? Y cómo eso definitivamente puede causar una situación donde no se obtiene justicia ni rendición de cuentas. Simplemente no quieres ver ningún error. Y entonces, sabes, la manera en que entiendo que debería hacerse el análisis es que algunos de esos hallazgos serán proporcionados a la oficina del investigador médico y algunos de esos hallazgos permanecerán con las fuerzas del orden para que ellos hagan otro análisis, pero la mayoría fue a la OMI. De hecho, me puse en contacto con el abogado de la OMI solo para asegurarme de que hubiera un entendimiento claro de que esto se encontró y que ellos también lo iban a tomar como evidencia. Y así fue como sucedió. Y ellos vinieron y recogieron toda la evidencia y tomaron fotos de esa evidencia en la oficina. Yo no confirmé eso personalmente con la OMI, pero según el despacho de abogados,
Ellos creen que todo esto va a ir, ya sabes, al mismo almacén de evidencias para ser analizado junto con el arma, con sus huesos, etcétera. Yo pensaría que el análisis forense de esa arma de fuego también tendrá alguna indicación de si había estado afuera por mucho tiempo o no, porque habría algún desgaste, posible óxido en el arma de fuego si hubiera estado afuera en esas condiciones durante tanto tiempo. También tiene que haber pruebas de sangre, y esto nos lleva de vuelta a los informes de los que hablamos antes, que decían que Melissa y su esposo eran cazadores frecuentes. Según Lauren, las botas de caza de Mark podrían ser una nueva pieza de evidencia. Y acabo de empezar a revisar el informe policial y veo que, ya sabes, la policía recogió unas botas de camuflaje de él que tenían sangre, pero ellos son cazadores. O sea, esta es una familia de cazadores. Así que, ya sabes, no hemos visto los resultados de esa sangre todavía, pero estoy dispuesta a apostar que probablemente sea sangre de animal, aunque nunca se sabe, nunca se sabe. Pero la siguiente pregunta aquí es el plazo. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia y la causa y la forma de la muerte de Melissa. ¿Hay algún tipo de indicio de cuándo podría darse a conocer esta información? Y eso es algo que sí le pregunté al bufete de abogados. Solo dije, ¿tienen algún plazo para los resultados del OMI? Y él no dijo nada, pero ya sabes, no lo dijo específicamente, pero insinuó que podría tardar más porque le dieron a la policía nuevas pruebas para que las tomaran en cuenta al hacer esto. No tenemos idea de cuándo será, dadas las experiencias previas, ya sabes. Realmente deberíamos estar viendo algunos informes y hallazgos iniciales de OMI y de las fuerzas del orden dentro de los próximos 30 días, con suerte. Y aunque toda esta nueva información salió a la luz gracias a algunos investigadores privados contratados por la familia de Melissa, también ha habido algo de drama involucrando a investigadores privados de alto perfil, también. El 16 de junio, una jueza del Tribunal del Octavo Distrito le concedió a Mark Cassias una orden de restricción temporal contra el investigador privado Thomas McNally. Según el medio de noticias local Taos News, Mark alegó que McNally ha estado acosándolo a él y a su familia desde abril de este año con una, cito, campaña creciente de acoso público, difamación y amenazas criminales. Durante una audiencia el mes pasado, Mark le dijo a la jueza, cito, Su señoría, solo para que se dé una idea, ya no estoy en las redes sociales. El acoso y todo lo que pasó fue demasiado. Así que, de algunas de las cosas que están circulando, me mandan capturas de pantalla, pero estamos recibiendo capturas de pantalla todos los días. Taos News informa que McNally supuestamente acosó a Mark en redes sociales y por mensajes de texto diciendo que Mark asesinó a su esposa. McNally también supuestamente contactó al trabajo de Mark, publicó sus registros financieros e incluso instó al público a vigilar a Mark y a Sierra usando teléfonos celulares imposibles de rastrear. En la página pública de Facebook de McNally, Emerald Eye Investigations and Consulting supuestamente escribió, cito, Nadie está a salvo, Mark. Confiesa tus pecados. El 16 de junio, el juez Emilio Chávez concedió la orden de restricción temporal, diciendo, cito, La conducta alegada no es un incidente aislado, sino que constituye un patrón continuo de comportamiento, que involucra comunicaciones repetidas, acusaciones públicas, amenazas, intimidaciones y contacto no deseado dirigido hacia Marcus Cías y su familia. Así que a Mark Cassias le otorgó una orden de protección temporal un juez de Nuevo México contra Thomas McNally por, supongo que fue acoso en línea, principalmente por lo que vi. Este investigador privado fue contratado por la familia de Melissa, su madre, su hermana y su sobrina. Y por cierto, ya no están trabajando juntos. De hecho, el investigador privado decidió que simplemente no podía seguir adelante con la investigación tal como estaba en ese momento. Pero sí, estaba acusando a Mark Cassias de muchas cosas, estaba publicando mucha información en su página de Facebook. Mark Casillas dijo que él estaba amenazándolo a él y a sus hijas de un matrimonio anterior, amenazando sus vidas. Cuando Mark Casillas le envió una carta de cese y desistimiento, aparentemente, ya sabes, él se metió en internet y como que intensificó un poco las cosas. Y luego, cuando llegó el momento de, ya sabes, tener esta audiencia virtual sobre la posible orden de protección temporal, McNally no se presentó. Ahora, él dice que fue porque no le notificaron correctamente o nunca lo recibió. Pero creo que el juez vio eso y pensó, ¿sabes qué? Voy a conceder esto al menos hasta septiembre. Pero ya sabes, a McNally no necesariamente se le prohibió hablar sobre el caso, solo se le prohibió, sí, señalar con el dedo a Mark, pero de todos modos no creo que él vaya a hacer ningún trabajo adicional en eso.
La investigación sobre la desaparición y muerte de Melissa sigue en curso y todavía no tenemos muchas respuestas. Pero para quienes están más cerca del caso, todavía hay cosas que simplemente no cuadran. Ten en cuenta que encontraron los restos de Melissa el día 28, confirmaron que era ella para el día 30 mediante registros dentales. Y no fue hasta el día 1 que hicieron el escaneo inicial de su cráneo y determinaron que no había proyectiles. Así que mi suposición era que, pensando que ella se fue por su cuenta, lo cual por cierto no creo que haya hecho, no creo que lo haya hecho. Con eso en mente, bueno, te diré, y con el arma cerca, tal vez simplemente dijeron, ya sabes, parece un suicidio. Bueno, por varias razones, no creo que ella se haya ido por su cuenta. Ciertamente, desde mi perspectiva y todo lo que he visto, sospecho que hubo mano criminal en este caso. Creo que, considerando cómo era Melissa, el día antes de desaparecer fue su 20º aniversario. 3 días antes fue la graduación de preparatoria de su hija. Y dado cómo la conocían su familia y su comunidad, esto era algo que nunca sería parte de su vida, que ella desapareciera o considerara suicidarse. Así que esas señales de alerta iniciales, por supuesto, fueron enormes. El hecho de que su teléfono se quedara y que ambos teléfonos tuvieran toda la información borrada, sin duda, también fue sospechoso. No llevarse ningún medicamento ni nada por el estilo fuera a donde fuera en ese momento. Todas esas señales de alerta estuvieron ahí desde el principio. De hecho, la teoría de que Melissa se fue para quitarse la vida pudo haber nublado el juicio de los investigadores desde el principio. La especulación de que pudo haber sido un suicidio creo que es algo que la mayoría de la gente tiende a hacer en circunstancias donde no se ha hecho mucho para determinar si hubo o no intervención criminal. Y por eso ciertamente nunca recomendaría que ante el hallazgo de un cuerpo, el suicidio sea la primera conclusión. No me sorprende mucho que la tomografía computarizada, sobre la cual en este momento solo puedo especular porque no he visto ese informe, así que no puedo decir con certeza si ese es el caso, pero obviamente se han dado a conocer algunos hallazgos que indican que no hay ninguna señal de herida de bala en la cabeza. Y todo eso para mí significa que deberíamos esperar ver una causa de muerte diferente en los hallazgos del OMI. Mientras empiezo a revisar este informe policial, sí creo que pudo haber habido un poco más de urgencia al principio. Sí, los familiares directos, como el esposo de Melissa, tal vez hubieran puesto un poco más de énfasis en encontrar a mi esposa. Ella está desaparecida, no es como que creo que se fue por su cuenta ni nada por el estilo. Creo que eso es, ya sabes, y aunque pienses eso, está bien, tienes tus razones, está bien. Pero yo solo, si fuera la policía, querría investigar más a fondo, querría saber por qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Querría conocer cada aspecto de este caso, querría explorar todo. Mientras tanto, quienes están más cerca de la familia dicen que están experimentando una oleada de emociones con cada día que pasa. Creo que apenas están comenzando un nuevo capítulo de duelo ahora que la han encontrado. Se ha llevado esa última esperanza que tenían de que tal vez ella estuviera allá afuera, viva, y que algún día regresaría a casa. Ahora creo que el duelo se ha transformado en exigencia de responsabilidad y justicia porque ellos creen que hay muchas señales de alerta en este caso también. Ellos esperan ansiosamente algún tipo de conclusión en cuanto a la parte forense de este caso para que realmente puedan empezar a sanar, sabiendo que si hay alguien involucrado y esto fue un homicidio, esa persona sea llevada ante la justicia en este caso. Y yo creo que eso realmente les abrirá las puertas para comenzar el proceso de sanación. De lo contrario, este ha sido un periodo extremadamente agotador emocionalmente para la familia. Creo que solo están tratando de ser muy cuidadosos con todo. Creo que están confundidos. Y como mencioné, han estado muy frustrados y tristes por tener que defender a Melissa contra esto. Las acusaciones de que se fue por su propia voluntad, solo porque conocen su carácter y saben que ella no haría eso. Así que creo que, ya sabes, ni siquiera han tenido tiempo de hacer su duelo. Diré que, ya sabes, al encontrar los restos de Melissa con una pistola cerca, donde la mente de todos, ya sabes, quienes posiblemente no piensan en la conexión con los Álamos ni en nada más, piensa de inmediato en suicidio. Y eso es devastador para la familia porque saben que ella no haría eso. Saben que ella no haría eso. Saben que hay más en esta historia. Así que yo solo, ya sabes, por ellos
Espero que podamos obtener algunas respuestas para que puedan, ya sabes, tomarse el tiempo adecuado para hacer su duelo. Como la investigación sigue abierta y en curso, todavía hay una línea para aportar información esperando que lleguen nuevas pistas. Después de eso, obviamente, hubo una línea para aportar información y la comunidad estuvo enviando mucha información y hay mucho que revisar en eso. Y ciertamente, cuando ocurre un caso como este, vas a tener muchas teorías de conspiración y podrías recibir información que no es relevante ni útil en absoluto. Pero hubo muchas personas que se presentaron y proporcionaron información que sugeriría que esto no fue obra de ella. Y cada una de esas personas debe ser entrevistada y se les debe, ya sabes, analizar y ver si hay alguna evidencia concreta que respalde cualquiera de las cosas sobre las que especularon también. En mi opinión, normalmente hay una lista de verificación para este tipo de casos y deberías estar revisando esa lista con lupa para asegurarte de que has cubierto todos los posibles cabos sueltos o pruebas circunstanciales que puedan llevar a una conclusión en la investigación. Y por la información que he visto y escuchado, definitivamente hay personas involucradas con las que yo hablaría e intentaría obtener algunas respuestas para explicar algunas cosas que han sido sugeridas por personas que han llamado a la línea de denuncias. Si tienes alguna información sobre la desaparición o muerte de Melissa Casillas, comunícate con la Policía Estatal de Nuevo México. Pero para algunas personas como Lauren Conlon está claro que aquí hay algo más en juego. Quien quiera que haya estado involucrado, si es que hubo alguien más, y yo sí creo que hubo alguien más, sabían lo que estaban haciendo. Tienes que pensar en eso, o si tenían algún control sobre Melissa. Porque recuerda, ella tenía 2 teléfonos. Ambos fueron restablecidos a valores de fábrica. De nuevo, tengo que especular que alguien le hizo hacer eso. Alguien la obligó o le indicó que lo hiciera. Y ahí es donde el escándalo de hoy nos deja con el misterio de la muerte y desaparición de Melissa Casillas. Solo eso, un misterio completo y total. Si te gustó lo que viste y quieres ver más o conectarte conmigo en redes sociales, puedes encontrarme en redes como Instagram con el nombre de Sierra Gillespie. Gracias por ver el episodio de hoy de Escándalo. Como siempre, soy tu anfitriona, Sierra Gillespie, y nos vemos la próxima vez.